Hola gente, ¿cómo están? Muy bienvenidos a todos. Este canal es Los Liberados y mi nombre es Samuel Eduardo. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos un tema para hablar que es muy importante, involucra, como siempre, mucha gente y tradiciones. Así que le pido encarecidamente a la gente que vea este contenido que entienda que nosotros no hablamos contra las personas, sino contra las ideologías que muchas veces hay detrás de cada movimiento, sobre todo, en este caso, sobre todo particular, religioso. Y cada uno es libre de creer en lo que quiera. Siempre estamos diciendo que yo he descubierto en lo personal, pasando una etapa en lo personal de investigación y sigo investigando. No es que me haya quedado y haya llegado hasta tal punto y ya está. No, seguimos estudiando, seguimos profundizando. Pero lo que existe, existe y es palpable, es visible o de alguna forma lo que existe se transmite o nos lo transmiten a nosotros. Pero están los mitos, las leyendas, los cuentos, que de todo esto que vamos a hablar indirecta y directamente. Vamos a hablar de la espiritualidad que se le atribuye y que se interpreta y se tiene, y esto desde muchos tiempos, tanto los tiempos bíblicos en el sentido de lo que está escrito y lo que destacan allí, que muchas cosas de allí son leyendas que se escribieron después, que pasaron de generación en generación y vaya a saber cuántas generaciones, de boca a oído y a memoria en los relatos, como los cuentos que muchas veces nos hacían a nosotros cuando éramos chicos en nuestra cama, con nuestra madre o nuestro padre o quien estuviera al lado nuestro, cuidándonos, y nos hacían un cuento quizás, y después ese cuento quizás muchos de nosotros lo aprendimos de memoria, porque nos gustaba. Es un poco entender y buscar entender. Por eso nosotros aquí en este canal no queremos ofender. Nuestra meta no es ofender, es simplemente hablar del tema, profundizar del tema, de la espiritualidad. Y puede sonar entreverada la cuestión, pero puede sonar como que es una madeja que hay que desenredar. Pero vamos a arrancar, por ejemplo, cómo empiezan las cosas, ¿no? En cuanto a las creencias. ¿Quién transmitió? Fueron los mismos que de alguna forma entendieron y fueron también dándole color en el sentido literario, en el sentido de lo que se expresaba, que en aquel momento no había escritura. Se buscaba adornar con el mito, con la leyenda, se buscaba darle interés y prestarle interés a las personas que también, como tradiciones de diferentes pueblos, diferentes naciones o diferentes grupos, se fueron formando de tradición en tradición, de
grupo en grupo, fueron surgiendo versiones de todo tipo. Por ejemplo, las de los ángeles. Cuando tenemos los registros que tenemos en el Génesis ya nomás de los ángeles que están en contacto con, si ustedes lo quieren buscar y lo quieren leer, y quieren de alguna forma fijarse en contacto con Abraham, en contacto con Jacob, en contacto con el jardín del Edén, que quedaron unos ángeles, dice, cuidando. En este cuento mitológico, en toda esta historia de los ángeles, también se han formado grupos religiosos que se ha dado la idea, con la escritura después, que cada uno de nosotros tenemos un ángel que nos guarda. ¿Está? ¿Y a qué le suena eso? Al que tiene el oído y el sentido agudo en su vida, enseguida te suena un cuento infantil. ¿Está? Porque mismo hay muchos niños que les han hecho esos cuentos desde chicos. Incluso los enseñan y los ayudan, depende de la enseñanza religiosa que tengan, los enseñan a rezar, a orar, los enseñan de alguna forma, es un adoctrinamiento. Claro, nosotros somos parte, todos nosotros somos parte de lo que nos enseñan, pero también después tenemos la libertad que elegimos y también buscamos elegir y también buscamos razones, buscamos motivos, investigando nos encontramos con otra realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se forman realidades paralelas en cuanto a lo fantasioso, en todos los momentos históricos, y en cuanto a la realidad en sí. En los tiempos que eran los tiempos antiguos, no existía ni Walt Disney ni ninguna otra o Marvel, ninguna otra producción. Pero sí tenían la misma imaginación, quizás con los recursos que tenían, pero muchas cosas de estas leyendas, de estos cuentos que nacieron en diferentes religiones, surgieron por un invento y la inventiva de alguien, como los ángeles, como lo que fuere. Ahora, en aquellos entonces no existían estas compañías, pero existía la misma, con los recursos que tenían, la misma imaginación y también la misma motivación, en el sentido de que andaban probando muchas veces plantas, andaban fumando o andaban probando diferentes comidas si se comían, diferentes frutos, y seguro descubrieron algún alucinógeno que también era inspiración para en diferentes, está comprobado esto que digo, en diferentes culturas, desde temprana edad, ya en los tiempos primeros de diferentes culturas, ya habían descubierto y habían conocido lo que es el opio y otras cosas equivalentes. Entonces, con esa ayuda también, y ojo, muy importante, otra frutillita para la torta de lo que estamos hablando, de lo delicado que es también que de los sueños que la gente tenía, también se hicieron leyendas.
y depende de los sueños de si eran de gente de autoridad en cada uno de los pueblos o las naciones o no, porque según el peso de cada persona, también en esa tribu o en ese grupo o en esa comunidad, tendría su peso esa versión. Ustedes recuerden que hay mucha gente que ha visto visiones. Generalmente están solas, a veces están acompañadas, pero siempre son sospechosas. Visiones de extraterrestres, visiones de vírgenes, visiones de santos que aparecen, visiones de esto, visiones de lo otro, muebles que se mueven, actividades que hay en una casa o en la otra. Esta espiritualidad está difícil para comprobarlo todo esto. Y hay mucha, como el misterio vende, hay muchas cosas que se han creado alrededor de todo esto. O los ángeles, por ejemplo, y la espiritualidad que le dan, también los han hecho físicos a los ángeles, porque aparecieron de carne y hueso. Si ustedes van a la Biblia, que es lo más cerca y muchas veces a mano que tenemos, encontramos que hay diferentes relatos que tienen que ver con esto, con lo fantástico de estas historias. Bueno, también ahí, cosa que hemos hablado, aparece el diablo, los demonios, que es otra clase de espiritualidad y que es otra clase de historias, de cuentos, que algunas culturas esto no lo tenían. Después se fue generalizando de alguna forma, de repente, en nuestros tiempos, ¿no? Por las religiones oficiales, que se fueron también desmembrando, y también las no oficiales, que también vienen del mismo tiempo, las llamadas sectas, que le llaman de la parte oficial a la parte no oficial de los grupos religiosos. Pero en los tiempos de, supuestamente, si existió un Jesús histórico, supuestamente aquí encontramos muchos grupos de sectas que habían ya entre los judíos. Y como eso también de los que creían en diferentes cosas de la cultura que se les habían también de alguna forma egipcia, de alguna forma de los vecinos, ¿no? Que no eran tan vecinos, pero el idioma que se hablaba en aquel momento, que era el arameo y era el griego. Entonces también habían unas cuantas sectas que habían surgido y que después se hizo una oficial, pero porque convenía a un imperio, y se hizo un imperio también de esa religión oficial. Pero todo esto con sangre, con luchas de gente que pensaba diferente, con torturas y gente quemada, gente descuartizada, que pensaba diferente y que, como yo, podría dar una amplitud de inquietudes, y ya no, solamente por dar esas inquietudes nomás ya no tenías lugar, porque ibas a ser de estorbo para que eso que estaba en formación se expandiera y creciera. Ahí el que servía era no solamente el que tenía fe, sino el que ayudaba a esa fe, a que era un instrumento para esa fe. Esa es la espiritualidad, y de ahí nace la espiritualidad y el sentido del diablo, sobre todo
del diablo como hemos escuchado de una forma o de otra. Los espíritus eh, es todo un tema, porque hay que hilar muy fino con lo que es el misterio que se vende y con lo que es tu realidad personal y tu forma de percibir, y también que tú y que cada persona tenga claro y tenga conocimiento, tenga inteligencia para poder comprobar que si eso existe o no. ¿Está? Para mí se queda en el misterio y en los cuentos. Yo he comprobado eso. Y muchísimo cuento que hay. Y diferentes culturas tienen diferentes cuentos, diferentes historias adaptadas, algunas copiadas. Gente, es todo muy delicado, pero de ahí nacen las ideologías después. La ideología de que existe lo espiritual. Yo no sé si nosotros somos espíritu, pero eso es lo que se dice, que nosotros tenemos algo espiritual. Si le llaman algo espiritual a lo que le llaman la mente o el alma, quizás es eso y ningún otro misterio. Por ejemplo, la Biblia enseña que en cuanto a lo del espíritu, una de las tantas cosas que me acuerdo, que te enseñan y te adoctrinan y te bajan dogmas. En todos los momentos te están bajando dogmas con estas enseñanzas, con la ayuda de la teología, de que el alma, cuando uno muere, dice que se corta el hilo de plata que une al alma con el cuerpo, al espíritu con el cuerpo. Parece que también algunos piensan que alma no es lo mismo que espíritu. Y después hay otras carradas, depende de la cultura, de enseñanzas más, como los mantras o los que son las culturas de la India, que son muchísimas, y lo que son diferentes religiones. Pero gente, acá yo voy a lo profundo de los que creen y ciegamente en los cuentos que los hombres les presentan y les hacen. Los agarran en un punto de su vida de alguna forma vulnerables. Pero aparte de eso, necesitados. Necesitados porque siempre estamos necesitados de conocer qué es la verdad, o qué es verdad y qué no lo es. Pero aparte de eso, con algunas necesidades nuestras de toda índole, vamos a ponerle así. Entonces, estas personas, estos grupos religiosos, nos dan, como quien dice, nos abren las puertas, nos dan una oportunidad. Y lo fácil de esto es que simplemente tenemos que creer en todo lo que te digan y tenés que aceptar eso, en todo lo que te digan. Porque aceptar es lo mismo que fe, el invento que yo le llamo que es un invento milenario ya. No es lo mismo creer, que en el diccionario está la definición. No es lo mismo decir que yo creo en vos o que yo creo que vas a venir mañana, que ya lo he dicho en otros videos, que esa fe que es el aceptar sin titubeos, ciegamente. Bueno, señoras y señores, capaz que en un ratito tengo que correr la cámara porque se me está llenando de luz el foco. Señoras y señores, acá
vamos a tocar el tema de lo espiritual y cómo son, a ver si puedo, sin molestar mucho, ahí va. Ustedes no saben el atril que me mandé acá. Tengo uno manual con una pinza que lo agarré a la valija de la moto. Para que ustedes sepan. Gente, los grupos satánicos que adoran al diablo, que todo esto surgió con la idea de un libro que le llaman la Biblia satánica, y Anton LaVey, que fue el fundador, de alguna forma fue el fundador. Quizás había otra clase de gente más que ya practicaba esta clase de cosas con la brujería y con otras influencias más. Pero todo esto es muy, muy delicado. Porque es lo mismo que te presentan, son los hombres que te presentan las ideas, las ideologías, y tú eres algo así como el objetivo, y tú, con todo lo que puedas aportar al grupo, porque esa es la idea, que el grupo, formar grupo y que el grupo esté firme, colaborando, y también se autosustente. Y si puede ser un negocio para unos pocos, mejor todavía. Todo esto está involucrado en las religiones. Lo satánico, lo espiritual de ese lado, de la adoración al diablo y a Satanás, y al supuesto diablo y al supuesto Satanás, porque en realidad no existe, es un mito, son leyendas, son cuentos. Que el hombre sea malo desde todos los tiempos, o sea malísimo desde todos los tiempos, como bueno y buenísimo desde todos los tiempos, esto ya ha existido. Y se han inventado, depende de la cultura, de todo, como ya les decía. No quiero caer en la redundancia, pero caigo porque muchas veces el tema lleva a eso, para reafirmar las ideas. No las ideologías, sino las ideas. Las ideas que hay detrás de todo esto que te presenta. Entonces, ¿qué hay? No hay nada. ¿A quién adoran? ¿Por quién hacen esos sacrificios? De matar animales o matar a niños. Que de esas costumbres vienen milenarias. Había un dios que al final se le llamaba Moloch, que supuestamente tenía otro nombre más también, antiguo. Y a Moloch supuestamente le tiraban, estrellaban y a los niños contra las piedras, y le dedicaban a su hijo, le ofrendaban a su hijo a esas deidades, a esos dioses. Ustedes saben que es todo muy interesante, muy atractivo, pero más atractivo es cuando uno se pone a investigar de dónde vienen y surgen, cuál es el génesis de todo esto, el comienzo. Y te vas a encontrar con la literatura, te vas a encontrar con la historia, y te vas a encontrar con los cuentos, la leyenda, y nada más. No hay más nada. Entonces toda esta gente lo hace porque prefieren elegir de alguna forma el camino que le llaman ellos del yo mismo. Y yo, sin perjudicar a nadie, que es uno de los principios que tienen los de la iglesia satánica o los que pertenecen de alguna forma a esos grupos, si yo lo que hago
o lo que piense o lo que fuera, no hago nada, daño a nadie, eso es en teoría, ¿verdad? Lo tienen en su libro ahí. No haciéndole daño a nadie, tú puedes hacer lo que tú quieras. Es un poco la iglesia del yo, del tú. ¿Tá? En esas iglesias y en esos grupos surgen de todo tipo de cosas. De todo tipo de cosas, que algunas cosas han salido en las películas. Por lo menos algunos guiños. Porque todo eso vende y todo eso es atractivo. Todo eso, el misterio, desde todos los tiempos, siempre vendió. Siempre fue negocio. Ahora, existe eso como tal, son ritos. Son ritos que vienen desde todos los tiempos o vienen desde el tiempo que nacieron, como en este caso, que la iglesia que se hace llamar iglesia satánica, hay en muchos lados, en muchas partes, adoran a Satanás, adoran al diablo, pero no adoran al diablo. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de que adoran las ideas, las ideologías, los cuentos, las leyendas. Vieron como siempre caemos en repetir, pero es lo que hacen. O sea, y aferrarse a algunas costumbres que son ritos que acostumbran a hacer desde los tiempos que nacen. Y nada más. Pero claro, como eso está envuelto en una atmósfera de misterio, y que la gente inocente que no sabe, la gente ignorante que no sabe, porque ignorantes somos todos, más acá, más allá, la gente más ignorante, los menos ignorantes muchas veces no caemos en esas cosas, pero siempre algo estamos ignorando, y eso es bueno reconocerlo con toda humildad, porque es así. No vamos a poder conocer todo, pero lo que conocemos, estar seguro de el origen. Bueno, de lo que cree esta gente es que haciendo el mal muchas veces, sin perjudicar a nadie, pero haciendo el mal para agradar al diablo, están haciendo, van haciendo su vida. Acá me está jodiendo el sol de vuelta, a ver si puedo, ahí va, porque depende cómo esté. La luz del día es lo más lindo que hay para grabar un video. Es lo más lindo porque es una luz que, pero cuando tenga saturación del sol, acá ya me está tocando un poco, ya me estoy sintiendo con calor. Bueno, señoras y señores, como todo el misterio que envuelve también a la muerte y todo lo que de alguna forma se le atribuye y se enseña de la muerte. Nadie sabe lo que es la muerte. Estamos hablando de cosas espirituales que le dan una adaptación las religiones espiritual, que tal cosa no existe. Muchos creyentes, muchos cristianos están luchando y están batallando en sus mentes, en sus vidas, con el diablo. Y ellos tienen el pensamiento de que están guerreando con Satanás y con el diablo. Y ustedes cuando ven esto y lo viven, como yo lo viví, ustedes dicen, hay algo, después que comprendes algunas cosas que son las reales, acá hay algo que no
está bien. En lo cognitivo de la persona. Las personas piensan que hablando al aire y dirigiéndose a ese Dios o a ese santo o a ese ídolo de turno que esté, es lo mismo. La gente piensa que ese Dios o ese santo o esa deidad los escucha. Los escucha. Esta es la espiritualidad que se vive, que se palpa. Gente, es muy profundo y es muy delicado porque mucha gente te discute y te dice que comprobó que Dios la escucha. Porque pasan ciertas cosas en nuestra vida que tienen diferentes formas de coincidir con lo que por ahí tú estabas deseando y te estabas proponiendo conseguir. Y por ahí la conseguís y dices, Dios me escuchó. Dios hizo posible esto. Ustedes no saben el crédito que Dios tiene, o el santo de turno que sea. Le dan un crédito a voluntad, se entregan a esa idea. Pero todo esto siempre dentro de el marco de bastante ignorancia. Entonces, el que quiera ignorar, que ignore. Había un escrito que le dieron al apóstol Pablo, supuestamente, si existió y se escribió eso, si lo escribió otro, igual. El que quiera ignorar, que ignore. Pero el que quiera saber, tiene que ocuparse personalmente de saber. Y tiene que estar dispuesto a llevarse muchas sorpresas y comprobar muchas sorpresas de los cuentos que te hicieron, de las cosas que son reales. Frente a la muerte, siempre ustedes ven que hay alguien que está representando a Dios, de una forma o de otra, en un velorio. Siempre allí está la cruz, siempre allí hay un ministro, del que sea. Pero gente, esto se da porque por tradición se hacen presente. Pero esto no quiere decir que lo que ellos están representando exista. Entonces ellos son como representantes de una historia y de un cuento de turno, hasta que termine su tiempo aquí en la tierra. Y estas personas están creídas, estas personas están convencidas de que, como les decía recién, orando, Dios las escucha, o el santo de turno las escucha. A veces pasamos temas delicados como de salud, y estamos pasando muchas veces temas muy delicados en el sentido de tener la salud delicada y de no mirar más allá porque no hay más allá, porque no se sabe qué va a pasar con el ser querido. Y se recurre a rogarle, si ustedes creen en Dios, le dice el médico, pídanle a Dios. Pero eso es una forma que yo he encontrado en lo personal, lo defino así, es una forma de hacer lo que creo que los hindúes le llaman catarsis. ¿Sí? Es hacer terapia. Entonces la gente, de alguna forma, psicológicamente, se consuela, se autoconsuela, alimentando esa esperanza que viene de la persona y de alguien que está también influenciándonos. Es muy delicado.
porque no hay que confundir manzanas con tomates. Los tomates son tomates, las manzanas son manzanas. Y en este caso, lo espiritual, como se predica, como se trata de inculcar, como se trata de inculcar a través del invento de la teología, de aplicar cosas de los libros en cualquier religión. Señoras y señores, todo eso es una forma de atadura para la vida del ser humano. Bueno, pero ¿qué nos queda? Ustedes preguntarán. ¿Qué nos quedan si no creemos? Vivir y vivir como te surjan y te vayan surgiendo las cosas según los proyectos y los planes que tengas. Pero vivir con conciencia, sabiendo desde el conocimiento. No de lo que me contaron, sino de lo que comprobé y compruebo. Y algunos le llaman a esto escepticismo. No, yo le llamo vivir con conciencia. Yo le llamo, que se puede parecer el escepticismo, sí se puede parecer, pero yo le llamo vivir con conciencia. Yo le llamo vivir despierto. Si me tengo que ir mañana o dentro de 2 horas de acá de la Tierra, por diferentes razones, ¿cuál es el drama? ¿Saben cuál es el drama? El drama es irse sufriendo. Que el hombre, el humano, el ser humano está comprobado que no quiere sufrir. Que no quiere sufrir. Y es entendible, amigos y amigas. Es entendible. ¿Quién quiere sufrir? Nadie. El sufrimiento no lo quiere nadie, igual que la culpa. No la quiere nadie. A ver si puedo agarrar sombra acá. Ahora sí. Me parece que estoy mejor ahí. Disculpen ustedes los movimientos del atril, pero no me queda otra para no cortar el video y pasarlo casi automáticamente. ¿Qué nos queda entonces? Yo descubrí que lo espiritual y todo lo espiritual que te quisieron meter a rosca y a prepo, por intermedio de ese creer, bueno, vos estás convencido de eso y esta gente ve a Dios por todos lados, pero yo estoy convencido del conocimiento de dónde salen las cosas estas. Y no solamente estoy convencido, he comprobado en carne propia que tal cosa no existe. Porque yo era uno de los que creía, yo era uno de los que de alguna forma estuve de misionero en la ciudad de Cardona. ¿Qué tiempos aquellos? Cuando estaba bastante autoengañado y era una bolsa de ingenuidad, en el caso mío personal. Pero bueno, las cosas pasan por algo siempre en nuestra vida. Y en ese entonces yo estaba convencido de que estaba haciendo la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Estaba realmente convencido. Como hoy en día hay mucha gente que está convencida de esto, que está siendo instrumento de Dios, en las manos de Dios y en las manos del que sea, ¿no? Como hablamos recién de también los que creen en el diablo, ¿no? Que creen y están en esa iglesia o como le quieran llamar, grupo religioso que adoran al diablo. Bueno, que cada uno pueda tener más acá, más allá, ustedes que se han encontrado con este material en esta plataforma, que cada uno saque sus conclusiones, pero que las saque desde el saber, desde el comprobar, desde el profundizar, desde el estudiar, de dónde nacen las cosas. Y las cosas que se han comprobado arqueológicamente y antropológicamente, que ya están comprobadas que no existieron, como tal las cuentan, que son muchas veces creaciones literarias, como el Éxodo, los muros de Jericó y otras cosas más que están en la Biblia, y otras cosas que también se sabe que son leyendas y cuentos que vienen de milenarios.
pero no por eso fueron verdad. No por eso fueron que se encontraron con un espíritu que los ungió, con una zarza ardiendo que los... todo eso vende mucho. En aquellos tiempos también vendía mucho porque llamaba mucho la atención. Pero era todo como en un lenguaje irónico, alegórico, con muchas figuras literarias, sobre todo basadas en los mitos y en los cuentos y las leyendas. Entonces, claro, estas figuras que se usan en las escrituras, ¿qué pasa con ellas? Que nadie conoce, o muy pocas personas, no nadie, sino muy pocas personas conocen eh, a qué se refiere el símil, a qué se refiere la ironía, a qué se refiere cuando Jesucristo le dan muchísimas fábulas que le dan a Jesucristo, muchísimas parábolas que él de alguna forma le dan que se inventó, que él habla de la oveja perdida, él habla del hijo pródigo, él habla de en Juan 15, por sus frutos los conoceréis, y yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Él habla de todo lo que habla, en el sentido de que tiene que ver con este contexto de las fábulas y las parábolas, y saca enseñanzas. Pero eso era una costumbre que lo hacían los maestros para llevar lo práctico de lo que querían decir. Y lo que querían enseñar. Y está bien, todo lo que hay en la Biblia no está todo mal. Hay muchas cosas que están mal, pero hay otras cosas que están muy bien porque son parte de la cotidianidad, de los años, de las experiencias humanas, recopilaciones que hay de principios, de valores, que siempre vienen bien. Siempre van a venir y van a caer bien. Siempre. De ahí muchas veces podemos aprender en estos libros de la humildad, podemos aprender del respeto. Por eso yo digo, no es una falta de respeto, y respeto muchísimo a los que creen y a los que son religiosos, pero se preguntan, y a eso es lo que voy, ¿qué es lo que creen? Y investigan, porque si lo van a hacer con responsabilidad, sin comerse los cuentos, se van a encontrar con lo mismo que yo me encontré y otras personas más que se liberaron de todo esto lo encontraron. Gente, los estoy dejando con este video, con este contenido. Para mí es un privilegio y un placer. La espiritualidad. Hemos tocado este tema de la espiritualidad. Y es muy relativo porque es muy difícil de comprobar todo lo que se adjetiva y se relaciona con lo espiritual. Es muy delicado por eso. Pero de lo que se comprueba es de que eso que se llama espiritualidad o diferentes cosas que se relacionan con esto, que generalmente son cuentos, leyendas y costumbres y ritos, estos son inventos, inventivas del hombre mismo en sus actividades cotidianas y de momento en la historia. Y nada más. Nada más. Si te quieren vender de que vas a estar mejor en la eternidad, porque mirá que allá te espera Dios y te esperan las calles de oro, y ¿para qué necesitamos calles de oro? ¿Para qué necesitamos tesoros en los cielos? ¿Para qué? ¿Qué te quieren vender? Hay que preguntarse. Bueno, la cuestión es que eso eterno que te están vendiendo viene de cuentos y de historias y de leyendas que no se sabe, no, lo que está comprobado es que no se sabe lo que pasa. Después de que nos vamos, para siempre,
no se sabe lo que pasa. Por eso digo, ¿por qué temerle a la muerte? ¿Por qué temerle a lo que pase más allá? ¿Por qué? Si no sabemos lo que pasa, no sabemos lo que hay. Y no sabemos si hay algo o se termina todo. No lo sabemos. No podemos estar afirmando algo, como muchas veces lo afirman, basado justamente en las leyendas y en los cuentos y en los mitos, de que hay una vida eterna. No lo sabemos. Ese es el punto. La espiritualidad, como viene de las bases que viene, no podemos decir que un espíritu me tocó y me mostró. Y yo qué sé. O que se transformó en un ser humano y vino como un ángel y No lo sabemos. No. Nadie ha comprobado. Por lo tanto, queridos amigos, hasta aquí el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Sé que no termina este tema. Sé que no termina, no tiene un final. Sé que pueden haber, si quieren dejar en los comentarios allí alguna opinión de lo que ustedes piensen, siéntanse con la libertad. Yo casi siempre estoy revisando los comentarios. Y si quieren también pueden llamar al 091-412-985 al WhatsApp de aquí de Uruguay, con la característica, si están en el mundo más allá de Uruguay, con la característica que corresponde al WhatsApp. El teléfono en sí es ese, 091-412-985. Y si ustedes quieren mandar un mensaje y compartir alguna cosa en breve, como ustedes quieran, en un audio, también lo hacemos de ida y vuelta a esto. Yo no tengo ningún problema. Gente, los dejo. Hasta la próxima. Que sigan ustedes bien. Y pura vida, como dijeran los costarricenses. Qué dicho más lindo que tienen. Pura vida para ustedes. Y a pesar de las circunstancias que están viviendo igual que yo. Un abrazo. Chau, chau. Gracias por todo.